Buenas tardes, les agradezco que estén aquí. Agradezco a los organizadores del 9 CIMA y también a los de la sesión por permitirme presentar estos trabajos que estamos trabajando en el grupo. Bueno, el título es Control Práctico en Epidemiología Metapoblacional. Les voy a presentar varios trabajos, varios esfuerzos que estamos haciendo para aplicar de forma práctica epidemiología teórica, ¿no? A veces se queda un poco en la teoría, algunos trabajos, pero nosotros estamos haciendo esfuerzos para hacerlo más práctico, ¿no? Entonces, primero les voy a platicar del problema original que es la propagación de epidemias, ¿no? Tradicionalmente las epidemias se modelan con modelos compartimentales, pero asumen que hay una mezcla homogénea entre el contacto de las personas, es decir, en una sola región. Pero para hacerlo más realista, tenemos que considerar que la epidemia se propaga en una región geográfica no homogénea. No es lo mismo estar en esta zona de la ciudad que en esta, porque aquí a lo mejor vienen a trabajar las personas y aquí es donde se infectan más, ¿no? Por lo tanto, tenemos que considerar la movilidad de las personas entre las distintas regiones, ¿no? Eso lo describimos o lo podemos describir con una red, ¿no? Donde en cada nodo representa un grupo de personas más conectadas, por ejemplo, las de la misma colonia. ¿Por qué pueden estar más conectadas? Porque van al mismo súper, porque van al mismo cine, sus hijos van a la escuela de la colonia y entonces los contagios ahí son más homogéneos. Pero también las personas de ahí viajan a otras colonias o a otras regiones y eso lo describimos por los enlaces de esta red. A esta forma de describir las epidemias se le conoce como modelos metapoblacionales. Entonces, puede ser a distintas escalas, puede haber modelos metapoblacionales a escalas de países o a escalas de ciudades, ¿no? Y no solo tenemos que considerar la movilidad entre regiones, a lo mejor en cada región las características son distintas, la tasa de contacto es distinto, como lo vemos acá, hay más contagios en una región que en otra, ¿no? Entonces es inhomogéneo no solo la movilidad, sino las distintas regiones, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hicimos este trabajo, que ya tiene un par de años, se los platico porque es un trabajo que nos inspiró a hacer otros, estábamos trabajando con dengue, ¿no? Y el dengue es una enfermedad transmitida por vectores, ¿va? Es decir, no se contagia de persona a persona, sino tiene que venir un mosquito, me pica y si yo estoy enfermo, tiene la carga viral y tiene que picar a otra persona para contagiarlo, ¿no? Entonces, una red de este estilo no nos servía, ¿no? Donde los enlaces representaban los contactos de las poblaciones de una región y otra, sino necesitábamos una red bipartita, ¿no? Entonces, los nodos, las bolitas, representan la población de mosquitos y los cuadritos representan la población de personas, ¿no? Entonces los contagios van entre personas y mosquitos y personas. ¿Okay? Y les tenemos que dar un peso, ¿no? Podemos etiquetarlo por esta letra que va a ser el número de infecciones secundarias que un mosquito en la región 8 genera en humanos de la región 9. ¿Qué son las infecciones secundarias? Bueno, las infecciones secundarias son cuántos contagios genera una persona infectada durante todo el periodo de su enfermedad. ¿Ah? Y entonces aquí decimos, a ver, si un mosquito infectado está en 8, ¿a cuántas personas contagia de las personas que viven en 9? ¿Ah? Y así le damos peso, digamos, a esta flecha de la red. Pero hay una flecha que va en sentido contrario, que es, oye, una persona infectada en 9, ¿a cuántos mosquitos contagia en promedio de la región 8, a los mosquitos de la región 8? Y lo etiquetamos por este símbolo, ¿no? R, el H representa la persona infectada, la B, el mosquito infectado, y los subíndices, los nodos de la red, de uno al otro. Entonces, con estas cantidades podemos obtener el número de infecciones secundarias que una persona en cualquier región genera sobre toda la red, ¿no? Y aquí está, una suma es porque uno tiene que seguir
todos los caminos, es decir, una persona infectada en 9 puede infectar a otra en otra región, infectando a mosquitos de distintas regiones y luego el camino hacia la red de los cuadritos, ¿no? Es decir, tenemos que contar todos los caminos y la suma sobre J es porque queremos ver el efecto en toda la red. Entonces, con estos infecciones secundarias podemos definir índices de riesgo, ¿no? Tomamos la definición de riesgo de forma muy tradicional, ¿va? La probabilidad de ocurrencia de un evento multiplicado por la consecuencia del evento. Aquí la consecuencia son los casos secundarios. Y entonces así uno puede definir un índice de transmisión de humanos a otros humanos, un índice de transmisión de vectores, es decir, a cuántos humanos contagia un mosquito infectado, y un índice de vulnerabilidad que sería en una región cuántos casos promedio hay debido a una epidemia homogénea, de casos homogéneos en la red, ¿no? Entonces nos mide qué tan vulnerable es uno de los nodos, ¿no? Porque a lo mejor en un nodo va a haber muchos casos, ¿no? Más que en otros, y también se puede calcular, ¿no? Pero bueno, esos índices solo son la idea, ¿no? Tenemos que calcularlos, pero ¿cómo los podemos calcular? Bueno, con un modelo, ¿no? Con un modelo planteamos un modelo de vectores donde la H me representa a los humanos, la M viene de mosquitos, susceptibles, infectados y recuperados, y en mosquitos hay susceptibles e infectados, ¿no? Tiene tantas, aquí está medio sofisticadón con las sumas porque es un modelo metapoblacional, ya está tomando en cuenta todos los nodos y las conexiones entre los nodos. La P y J es lo que me etiqueta la intensidad de viajes, ¿no? De las personas de una región a otra, ¿no? Y aquí vemos que es la fracción de individuos de la colonia I que en promedio se encuentran en J. ¿En qué sentido el promedio? En que a lo mejor en el día van a trabajar a otra colonia y en la noche regresan. El promedio es el promedio durante el día. ¿Sí? Y entonces con esos parámetros podemos ya decir cuál es el índice de transmisión en términos de los parámetros del modelo, el índice de transmisión de vectores y el índice de vulnerabilidad, ¿no? Podemos hacer simulaciones para ver qué tan buenos son estos índices para guiar estrategias de control y en general vemos que son buenos, ¿no? Aquí la curva amarilla, o sea, aquí la curva azul es la epidemia sin control en toda la red, ¿no? Y las distintas curvas se aplicó, es la misma epidemia, pero se aplicó control en distintos nodos. Y vemos que aplicar control en la curva amarilla es lo mejor y es el nodo que tenía el índice más grande de transmisión. Se probó para varias redes, una totalmente conectada, una de Barabás y Albert, con resultados similares. Y el índice de transmisión en vectores, para una red totalmente conectada, también tuvimos buenos resultados. Y sin embargo, no siempre, ¿no? Aquí vemos un caso donde sirve al principio el nodo que tiene mayor índice de transmisión es aquí la rosa, y vemos que al principio sí se reduce, pero después ya no, ¿no? Eso tiene que ver porque el estado del sistema va cambiando en el tiempo y los índices se calcularon como tradicionalmente se calculan, que es en el estado libre de la enfermedad. Entonces, bueno, nosotros dijimos, bueno, estos índices sí sirven, pero se pueden mejorar, ¿no? Entonces, publicamos estos índices estáticos, pero seguimos trabajando con unos índices dinámicos en que se tienen que recalcular dependiendo del estado del sistema, ¿vale? Como este trabajo nos dio otras ideas y dijimos, bueno, puede haber otros índices, no solo esos, ¿no? Y tratamos de probar índices basados en el tamaño final de la epidemia, ¿no? El tamaño final de la epidemia también es un número característico muy importante en epidemiología. Primero probamos con un modelo SIR tradicional, lo construimos en metapoblacional, este es su correspondiente metapoblacional, y calculamos índices de tamaño final. Son distintos a los anteriores. Ahora, ¿qué representa el índice de tamaño final? Representa cuántos infectados hubo durante toda la epidemia en cada una de las regiones. Entonces, aquí la propuesta es, oye, si tú tienes esta epidemia, esta red con estas características,
podemos resolver el sistema dinámico para predecir cuántos infectados va a haber en cada región. Bueno, pues aplica control en la región donde más va a haber infectados, ¿no? Esa es la propuesta. Hicimos igual, ¿no? Simulaciones para probar con otras estrategias de control. Y dio buenos resultados, ¿no? Por ejemplo, a ver, explico aquí. Esto es sin control, este primer renglón es sin control, dejamos correr la epidemia. Y cuando se aplica control en donde indica el índice, ¿no? En la región, solo en esa región se aplica control, vemos que sí, tanto se reducen los casos globales, la línea roja es los casos globales, como pues en donde se aplicó control, ¿no? Que es de esperarse. Y esto es mejor que aplicar control en un nodo aleatorio. Esta es la expresión que se encontró, ¿no? Donde R es el número de infectados totales después de que acaba la epidemia. ¿Por qué R? Porque tiene que ver con los recuperados, ¿no? Si ya te recuperaste, quiere decir que ya te enfermaste, entonces es una forma de contar a todos los infecciosos, ¿no? Y en la R entran tanto los recuperados como los que se murieron, ¿vale? Y vemos que sirve también para distintas intensidades de control, ¿no? Siempre está más abajo el número de infectados cuando se aplica control en el nodo donde el índice de tamaño final nos indica. ¿Ah? También ya salió un artículo hace unos meses de estos índices de Ubencio. Ubencio trabajó mucho en es un estudiante, él trabajó mucho, hizo todos los cálculos. Y bueno, después dijimos, bueno, podríamos calcular también los índices, pero ahora para enfermedades con vectores, ¿no? Y entonces, bueno, es un poco más complicado porque los modelos son más complicados. Tenemos las ecuaciones para los humanos y para los vectores. Y luego todavía hay que hacerlo metapoblacional. Entonces es un modelo bastante complejo. Y aquí los cálculos se volvieron más laboriosos, más difíciles. Entonces tuvimos que hacer aproximaciones, muy razonables las aproximaciones, y encontramos este resultado que se parece mucho al anterior, pero es como la versión vectorial, ¿va? Y algo que nos dio mucho gusto en este resultado, es muy interesante, es que esta F es una matriz, ¿no? Esta matriz que tiene elementos, y los elementos de ella están relacionados con los índices de los casos secundarios que vimos en el trabajo anterior, ¿vale? Entonces, en cierta forma, se relacionan los índices, ¿va? Están metidos aquí los otros índices, ¿ok? Bueno, de hecho, este trabajo ya se envió a revisión, estamos esperando respuesta, esperemos que dentro de poco nos respondan, ¿ah? Y luego, pues, como empezó a haber muchos datos de COVID, porque eso fue lo que trajo el COVID en cuestión de investigación, es que fue muy accesible tener datos epidemiológicos, ¿no? Es relativamente fácil encontrarlos, de fácil acceso, ¿no? Y por ejemplo, aquí tenemos las curvas de infección en Puebla, ¿no? De 2 años, desde que empezó, 2 años, ¿no? Y cuando uno ve esto, que es la realidad, esto es incidencia, uno dice, oye, pero mis curvas de los modelos no se parecen tanto a esto, si acaso un brote, ¿no? Sí. Entonces uno dice, bueno, puedo ajustar un brote, pero ¿cómo describo una epidemia durante toda su evolución? ¿Por qué hay varios brotes? ¿Por qué cambia? Bueno, porque cambian las circunstancias, ¿no? En algún modelo, en algún momento se aplican estrategias de control y en otro se relajan, ¿no? Entonces van cambiando las circunstancias y los hábitos de las personas y por eso pues va cambiando la dinámica de la enfermedad. Entonces lo que dijimos, bueno, pues para tratar de apegarnos un poquito más a la realidad, vamos a ajustar un modelo de COVID, pero a tramos, ¿no? Asumiendo que este tramo tenía ciertas circunstancias
sociales y geográficas, y al siguiente tramo cambiaron, ¿no? Cambiaron las circunstancias y por eso cambiaron los parámetros del modelo, ¿no? De tal forma que podamos replicar de forma más fiel lo que en la realidad se observa, ¿no? Entonces, proponemos un modelo de COVID, es el modelo más sencillo, pero que incluya factores muy importantes del COVID, como son los expuestos, que es cuando ya te contagiaste, pero todavía no sabes, entonces eso generó muchos contagios, y los asintomáticos. Entonces incluimos estos dos grupos. Estos son los susceptibles, los infectados es cuando ya presentan síntomas, recuperados y muertos, ¿vale? Tienen distinta tasa los infectados de los asintomáticos, distinta tasa de contagio, los infectados que los asintomáticos y los expuestos. Y bueno, lo ajustamos por partes, pero bueno, no se pueden ajustar en un modelo epidemiológico, no se puede ajustar los datos que te da el hospital o las bases de datos del gobierno, porque lo que dan esas bases de datos es la incidencia, ¿vale? Y en tu modelo, aquí no hay ninguna incidencia. Esta variable es la prevalencia. ¿Cuál es la diferencia? La incidencia es cuántos casos se están generando en ese día. ¿Cuántos casos entraron al hospital? ¿Cuántos se registraron? Esa es la incidencia. Y la prevalencia es cuántos casos hay en la ciudad en ese día, ¿no? Es decir, estás contando también los que se están recuperando. Entonces, para poder ajustar un modelo, uno tiene que ajustar los casos acumulados, ¿no? Cómo se van acumulando, y por eso aquí ya ajustamos los casos acumulados, incluso se suaviza, ¿no? La dinámica de la epidemia cuando uno ve los acumulados, y ya se puede ajustar por semana, por cada 15 días, ¿vale? Pensando que a lo mejor cada 15 días cambian las circunstancias, ¿vale? Y ahora decimos, bueno, pues vamos a aplicar control a nuestro modelo ¿por qué necesitamos un modelo si ya teníamos los datos? Bueno, lo necesitábamos para comparar distintas estrategias de control, ¿no? Y entonces propusimos comparar dos estrategias de control. Uno es lo que tradicionalmente se podría proponer, ¿no? Que es un control óptimo de la epidemia, pero sin tomar en cuenta que van cambiando los parámetros de la epidemia. Y lo quisimos comparar con un control de horizonte errante, que es control óptimo, pero en ciertos periodos de tiempo. Ya que acaba este periodo de tiempo, corriges tu control óptimo porque cambiaron los parámetros del modelo. Y entonces vas retroalimentando tu estrategia de control con lo que se ha observado en la realidad, ¿no? Y ahí se está tomando en cuenta que tu modelo no puede capturar toda la realidad, ¿no? Es una aproximación de la realidad, con esa aproximación calculas el control, pero corriges después de un tiempo con los datos que sí has visto, ¿no? Entonces ese es control de horizonte errante. Este es un trabajo que está haciendo Ana Luisa, un estudiante de doctorado. Esperamos que pronto salga. Y por último, cuando uno ve estas gráficas, pues también ve mucho ruido, ¿no? Entonces dijimos, bueno, también no cambiará la eficiencia del control al tomar modelos deterministas. Entonces quisimos aplicar control estocástico, es decir, control sobre un modelo estocástico de la epidemia, y pues vamos a ver si produce distintos resultados que aplicar el control en un sistema dinámico determinista, ¿no? Y pues lo vamos a aplicar en un modelo metapoblacional. Y el control óptimo estocástico se resuelve al encontrar la solución de la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman, que es una ecuación diferencial parcial, y como estamos planteando este modelo en muchos parches, es de muchas dimensiones, entonces es muy complicado resolverlo, pero por eso vamos a usar redes neuronales artificiales para resolver esta ecuación diferencial parcial, porque eso es el beneficio de las redes neuronales, que pueden trabajar con muchas dimensiones, ¿vale? Bueno, ya finalmente, uno puede pensar, bueno, ya hiciste tus pruebas, pero ¿cómo lo aterrizas a
una ciudad en particular o en concreto, ¿no? Bueno, ya vimos que ajustamos los casos de COVID para Puebla porque hay datos, pero la movilidad es un dolor de cabeza, saber qué valores le damos a la movilidad, ¿no? ¿Cómo le damos valores? Bueno, la forma en que lo estamos haciendo es con Twitter, ¿no? Es decir, proponemos un modelo, este es un modelo del COVID, ¿no? Del COVID, metapoblacional, y tratamos de encontrar las propiedades de movilidad de las personas a través de sus tweets. Cada vez que uno tuitea, y si tiene configurado la geolocalización, se graba en el tweet el punto donde tuiteó. Entonces uno puede hacer estadísticas de dónde están las personas. De esa forma, aquí nosotros encontramos la distribución de distancias de las personas y también la distribución de grado, es decir, a cuántos lugares distintos van, ¿no? Y con eso proponer redes para nuestros modelos que tengan esas mismas características. Incluso con este trabajo comparamos la movilidad antes y después del COVID, porque pues, los datos de Twitter se quedan grabados. Entonces analizamos la red de movilidad por medio de Twitter antes de que hubiera el confinamiento y cuando hubo el confinamiento, y con eso uno podría más o menos evaluar la efectividad del confinamiento, ¿no? Y bueno, también salió un trabajo de eso. Bueno, les presento al equipo, ¿no? Este es el equipo el que hace el trabajo duro, ¿no? El trabajo pesado son los estudiantes que trabajan, y aquí al lado están mis colegas profesores que también nos apoyamos mucho. Bueno, pues les agradezco que estén aquí. Este es en general alguno de los trabajos que hacemos, y si tienen preguntas, pues estamos para responderlas. Muchas gracias. Hasta luego.